Shalom. Buenas tardes a todos. Esperamos que estén bien, que estén contentos, que estén gozosos, porque nosotros sí lo estamos. Hoy, al estar en la presencia de Dios todo el día, alabando su santo nombre, nos hemos gozado y estamos felices, porque no hay nada más agradable que servirle al Dios eterno de Israel. El Salmo 2 dice de la siguiente manera: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Adonai se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los que quebrantarán con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Adonai con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dichosos todos los que en Él confían. Somos dichosos todos aquellos que estamos confiando en Adonai, en aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Él. Así que en esta hora yo voy a invitarles a que cierren sus ojos y que oremos unos momentos, que platiquemos con Dios en esta hora y le pidamos que sea de bendición la enseñanza que este día vamos a tener, porque todo lo relacionado con Dios es muy importante. Así que en esta hora te invito, inclina tu rostro, cierra tus ojos y platica con Adonai. Adonai, tú eres grande y maravilloso, tú eres el Dios de los cielos. Tú eres el creador del universo. Te adoramos y te bendecimos, creador de todas las cosas. Tú eres bueno y maravilloso, Padre. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. En este día, Señor, al estar delante de ti, queremos decirte, Padre, que estamos felices de ser llamados tus hijos, de ser llamados aquellos, Padre mío, que invocan tu santo nombre, Padre, y que saben, mi Señor, que tú eres real y verdadero. Padre, en esta hora sabemos que estás escuchando la oración de todos tus hijos, que en esta hora ya están, Señor mi Dios, preparándose, Padre, para recibir la enseñanza de este día. Esperamos todo sea agradable delante de ti. Las alabanzas lleguen a tu presencia con un olor grato, con un olor fragante. Estamos pidiendo, Señor mi Dios, que en estos momentos tú te goces junto con nosotros. Y que también, Padre Celestial, tú recibas de nosotros la gratitud. Gracias, Padre amado, por amarnos y bendecirnos de tal manera que hoy estamos, Señor, aquí, adorándote y bendiciéndote, mi Padre. Bendice la vida de Alberto Israel, Padre Santo. Bendícele grandemente, Señor. Usa sus manos, usa sus labios, Señor. Usa su corazón, usa su mente, y que tu presencia bendita, Señor, esté en él. Que él pueda dirigir en esta hora, Señor, todas las cosas, Padre, que ya ha preparado para adorar tu santo nombre. En tus manos lo ponemos, Señor. Úsalo. Que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, en este momento, Señor mi Dios, esté en su vida. También te pido por la vida de Jaciel, Padre Santo. Él también, Señor, participa en estos momentos con la alabanza, Padre, tocando, Señor, instrumentos para adorar y bendecir tu santo nombre. Y gracias por permitirme, Señor mi Dios, ofrecer, Señor, un pequeño servicio a ti, el cual lo hago con todo mi corazón y con toda mi alma. Y también te ruego, oh Dios, por los que van a escuchar el video, Padre Santo, los que van a estar conectados, Señor, para estarlo viendo, mi Señor. Te ruego que bendigas sus vidas,
que abra sus oídos espirituales y que se gocen junto con nosotros, Padre. Porque estamos haciendo una fiesta, Padre, para ti. Una fiesta, Señor, en la cual tú estás presente y nosotros nos deleitamos. Es una alegría, Padre, poder servirte y adorar tu santo nombre. Así que en estos momentos, Padre, te damos las gracias por este tiempo hermoso en tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gócense en esta tarde, familia y amigos. Gócense porque Adonai está presente. Que el eterno Dios les bendiga y sigan buscando el rostro divino de Dios a través de su Torah. Que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros y nos dé su paz. Shalom.
santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohe Israel Adonai, santo es el Señor. Min Haolam, Be'arolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Be'arolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, de Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, de Israel dirá amén. De Israel dirá Baruch Adonai, Elohe Israel Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohe Israel Adonai, santo es el Señor. Mi Haolam, Be'aolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Be'aolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos canten aleluya, de Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos canten aleluya, de Israel dirá amén. De Israel dirá. Las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, de Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, de Israel dirá amén. De Israel dirá. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Shalom, shalom a todos, ya estoy aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite alabar y bendecir su nombre, porque no todos tienen ese privilegio de poder alabar y servirle. Y a nosotros nos ha llamado, nosotros debemos de aprovechar el tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo complicado, y por no decir más bien en el último tiempo. Se llama tiempo de dolores, así lo describe la escritura. Y bueno, estamos muy contentos, estamos muy alegres, gozosos, porque estamos empezando a ver frutos de esto que estamos haciendo. Hace mucho tiempo, el año pasado, a inicios del año pasado, empezamos a hacer transmisiones como la de ahorita, a esta hora, a las 5 de la tarde. Empezamos a hacer transmisiones. Empezamos a reunirnos para alabar y para bendecir el nombre del Eterno. Y empezamos a trabajar aquí como familia. Y de alguna manera pasaron
o han pasado muchos meses en el cual no se veían resultados de alguna manera. Orábamos, teníamos los estudios, tenemos reunión, porque no nada más nos reunimos el día de hoy, recibimos el día de reposo desde ayer como corresponde, el día séptimo, y estamos este día, todo el día aquí estudiando. Tenemos un estudio en la mañana, tenemos el estudio que yo les doy ahorita en la tarde, nuestro pastor, porque tenemos pastor, por si usted no lo sabe, y alabamos el nombre de Dios y no veíamos los resultados y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Pero así trabaja Dios. Estábamos viendo, apenas que estamos en un estudio que vimos ayer de Moisés, como muchos sabemos esta historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Misraim, de Egipto, y se les complicó, ¿no? Porque llegó Moisés y Aarón ante Faraón, y en lugar de que luego dejara ir al pueblo de Israel, se endureció el corazón de Faraón, no los dejó ir, y al contrario les puso más cargas a todos los israelitas. Y fueron reclamos para Moisés, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Tú veniste supuestamente a liberarnos y ahora resulta que tenemos más carga. Y así es, trabaja Dios de una manera especial, trabaja Dios de una manera en el cual va llevando las cosas a su tiempo, como Él quiere, no como nosotros queremos, porque nosotros queremos que las cosas sean rápidas, que queremos que sean llenas de super bendición, y no va a ser siempre así. Siempre va a haber complicaciones, siempre va a haber pruebas, pero sabemos que a su tiempo empezamos a cosechar. Y entonces estamos contentos porque hace muchos meses, les decía, mi mamá me dice, vamos a hacer unas transmisiones porque hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Y desafortunadamente esa gente no toda está atenta, o la gente que al principio, o por la que al principio se hizo esto, está. Pero hay gente que tiene hambre y necesidad de Dios y está escuchando la palabra del Eterno. Hoy en la mañana, en el estudio de la mañana, tuvieron que cambiar nuestros planes porque no vimos el estudio de nuestro pastor, que por cierto le tengo que avisar, ¿no? Que no estuvimos, porque él transmite en vivo el estudio y nosotros también lo seguimos. Tuvimos nosotros que darle un estudio a una familia que estuvo con nosotros. Le tuvimos que enseñar porque esta familia está empezando desde abajo. Hay otra familia que se encontró mi mamá después de hace mucho tiempo y le dijo, también queremos reunirnos. Y ahí mi tía, una de mis tías, también de repente viene de la Ciudad de México aquí al estado de Morelos y está con nosotros, acompañándonos. Hay gente que se está conectando, hay gente que ve los videos, tal vez no los ve en vivo, pero más después los ve. Entonces estamos viendo respuesta de parte de Dios. Dios no lo estoy echando en cara, nosotros trabajamos para Dios y nos enorgullece hacerlo porque lo hacemos con cariño, amor, y Dios nos está bendiciendo, nos está proveyendo. Tenemos aquí unos baflecitos que no son a lo mejor de la más alta calidad, pero Dios nos ha provisto de micrófono, ya teníamos teclado, nos proveyó, ustedes escuchan ahí una que se oye como batería, pues no es una batería, es un cajón peruano, en el cual su servidor lo toca, tampoco no lo sabe hacer muy bien, estamos aprendiendo. Tenemos otras bendiciones que Dios nos ha dado, una base de micrófono, un micrófono que le ponemos al cajoncito peruano. O sea, se hace esto para que agrademos a Dios y para servirles a ustedes, para que la palabra de Dios llegue a ustedes. Estudiamos la palabra, estudiamos la Torah, las enseñanzas de la Biblia. Dios nos ha provisto también, apenas nos llegó la bendición de una guitarra eléctrica por medio de una tía, de un primo, una guitarra eléctrica, unas bases para los baffles. Dios ya nos proveyó para una cámara, pero fotográfica si no profesional, semiprofesional. No la tenemos aún. ¿Por qué? Porque por esto de la pandemia no podemos salir a comprarla, y por eso estamos transmitiendo con el celular, y por eso no se ve tan bien la calidad, pero Dios nos está proveyendo y sé que Dios nos va a seguir proveyendo. Tenemos la base para el teclado, o sea, Dios nos está bendiciendo. Entonces ahí vemos la mano poderosa de Dios. Entonces,
usted cuando diga, yo voy a seguir al Eterno, porque es una decisión que yo tomé, yo les voy a dar algo así rapidito como testimonio. Yo hace 20 años aproximadamente yo escuché de las raíces hebreas. Llegamos a la ciudad de Cuautla, Morelos, hace 13 años, casi 13 años, y no había raíces hebreas, o no había, porque ahorita nosotros podemos decir que ya tenemos raíces hebreas, porque nosotros estamos iniciando y sabemos que Dios nos va a respaldar y va a hacer algo grande aquí en esta ciudad. No había raíces hebreas, entonces por lo cual yo me tuve que reunir en una iglesia cristiana. Me reuní durante 6 años, casi 6 años, y desafortunadamente, lo digo delante de Dios, con vergüenza, yo cometí un error grande, un pecado delicado, en el cual se me atravesó una persona en la misma congregación, y en el cual yo me avergüenzo, pero también le doy gracias a Dios, porque Dios me perdonó. Dios me perdonó y hoy estamos viendo los resultados. Yo dije, me quito el pecado. Bueno, no me quito el pecado, el pecado no lo quita Dios por medio del sacrificio de Yeshua, su Hijo, y me despojo del hombre malo, del que hizo el mal, del que cometió el error, y sé que Dios es bueno y me va a perdonar, y hoy estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Lo digo con vergüenza, pero también lo digo con alegría, porque sé que Dios es un Dios de misericordia. Y entonces yo le dije, Señor, te pido perdón. Me arrodillé cuando yo no podía, déjenme decirle que yo no podía yo acercarme. Yo sentía vergüenza, yo sentía que Dios no me iba a perdonar, yo sentía muchas cosas dentro de mí, no me acercaba, no me podía acercar a Dios. Y gracias a Dios por la vida de mi madre, que siempre ha intercedido y ha sido una mujer de oración, una mujer de bendición. Y volví, escuché una predicación en internet, y Dios me quebrantó en ese momento, y empecé nuevamente a buscar del Eterno, y ahorita podemos decir que estamos en bendición, estamos en victoria. Yo le dije al Señor, te voy a servir y no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque tú fuiste fiel conmigo, y a pesar de que yo te fallé, tú me has perdonado. Entonces yo le digo a usted, al que me está viendo y al que me va a ver más adelante, si usted toma la decisión hoy de servir al Eterno, Dios le va a responder. Si usted está teniendo una dificultad, o si tiene alguna experiencia difícil o una situación difícil, Dios le va a ayudar. Pero usted séale fiel al Eterno y Él le va a bendecir. Bueno, les quería comentar esto porque sé que Dios está con nosotros. Yo le pedí perdón al pastor después de mucho tiempo, porque me alejé de esta congregación cristiana. Le pedí perdón, le mandé un mensaje al pastor, le pedí perdón por la situación, y bueno, no me respondió, pero bueno, yo cumplí, porque así debe de ser. Debemos de pedir perdón por las faltas que hacemos y luego por el mal testimonio que llegamos a dar, pero Dios es bueno. Hoy vamos a cambiar un poquito. El estudio no va a ser un estudio, vamos a estar en una sección de preguntas, y yo voy a tratar de responder. Si usted también tiene alguna duda, alguna pregunta, en el ¿cómo se llama? Aquí en el video que está en vivo, ya sea en YouTube o aquí en Facebook, vamos a ver la pregunta. Si usted la pone ahorita, y dentro de 8 días vamos a darles respuesta. Ahorita tenemos unas preguntas que que se me van a plantear, y yo les voy a dar respuesta, si se puede históricamente, si no bíblicamente, que es más que suficiente, que muchas de las veces tenemos que complementarlo con la historia o con la ciencia para comprobar si es verdad o no. Y bueno, vamos a la primera pregunta. Yo me voy a ir rápido, no como otras veces que me leen los pasajes bíblicos. Yo los voy a leer rápido para ir avanzando, ¿sale? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Con quién hizo pacto Dios? ¿Con los cristianos, católicos, con las naciones o con Israel? Ok, ¿con quién hizo pacto Dios?
con los católicos, con los cristianos, o sea, evangélicos, con las naciones o con Israel, ¿sí? Ok. Vamos. Hace 8 días tuvimos un estudio y hablamos un poquito de esto. Pero bueno, ahorita para rápido esas preguntas las vamos a contestarlas. No, obviamente no van a ser la misma cantidad de versículos o no un estudio tan profundo, pero para que sea rápido y constante, vámonos a Génesis 15. Busquen Génesis 15. Bueno, hubo un hombre, ya hemos escuchado alguna vez, de Abraham. Abraham es un hombre que era de Ur de los Caldeos. Y desde Ur de los Caldeos se fue a una ciudad que se llamó Harán. Ahí vivió con su papá, con su familia, y Dios lo llama para salir de esa tierra y llegar a una tierra que Él le promete, que es la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos nosotros como Palestina, lo cual es un error, porque Palestina no aparece en la Biblia, no aparece hasta mucho tiempo después, es la tierra de Israel. Después lo vimos en un estudio, ya de los primeros estudios. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacemos, ahorita las vamos a responder, pero hay estudios que son más completos y que ustedes pueden buscarlo, los pueden buscar en mi muro, en Facebook y en YouTube como Israel Matamoros Montiel, y ahí pueden ver los estudios que tienen más profundidad todavía. Pero ahorita, bueno, vamos a contestar las respuestas. Abraham, entonces, le dice Dios: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y le prometió Dios que iba a ser una nación grande de él y una bendición. Entonces, en el 15, vamos al 15, capítulo 15 de Génesis, versículo 18. Dice: en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham. Fíjense que ahí no era Abraham, ahí era Abraham, todavía tenía Abraham como nombre, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok, nada más el versículo. Vamos con versículos pequeños, no pasajes más largos para no alargarlo. Pero dice ahí: hizo Adonai un pacto con Abraham. Acuérdense esto, nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Dios es el que hace pactos con el hombre. Puede hacer usted un pacto con otra persona, eso sí, un convenio, un pacto puede hacerlo con una persona, pero con Dios no. Usted no puede llegar y decirle: Señor, voy a pactar contigo, como hacen algunas denominaciones que por cierto están en cable a nivel internacional, y le dicen: pacte usted, mande nuestra ofrenda y pacte con Dios y va a recibir su milagro. No, eso no sirve, eso no es bíblico, no es correcto. El pacto lo hace Dios. Dios te habla, te hace un llamado y te dice esto. Ya está todo aquí en la Biblia. Tú obedéceme, tú cumple los mandamientos, tú haces esto y yo te voy a bendecir. Eso es el pacto. Y aquí se lo está diciendo Abraham. Hace un pacto con Abraham. Ahora vámonos al 17, versículo 7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Fíjese, no es que no sepa gramática el Señor, sino que primero está Él y luego nosotros. Dice: entre mí y ti. No es por otra cosa, sino porque es primero Dios ante todas las cosas. Y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto. ¿Pacto qué? Perpetuo. Ahí está, pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque muchos dicen que ya Israel ya no cuenta como nación, que ya los pactos ya se acabaron con Israel y ya son con la iglesia. Es un grave error. Es un pacto perpetuo para ser tú Elohim y él de tu Dios y él de tu descendencia después de ti. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Perpetua. Entonces Palestina ese territorio no es de Palestina, es de Israel, y seré en el Dios de ellos. El 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Entonces, ¿cuál era la condición?
¿Cuál era la condición? Guardar su pacto. Dice la segunda parte, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. O sea, me van a obedecer siempre. Para que se pueda mantener este pacto debe de estar siempre. Ok, ¿quién era Abraham? Entonces, Abraham no era israelita. Ahorita vamos a ver de dónde empieza Israel. Israel empieza aparte, por su nieto de Abraham. Entonces Abraham era de un origen pagano, era un gentil, realmente era un gentil. Gentil, ya lo vimos, es un agente de las naciones, de otros pueblos, pagano, que sirve a otros dioses, que son politeístas, eso quiere decir que tiene muchos dioses. Él era pagano. Le hace un llamado y se convierte al verdadero Dios, al Dios de Israel, y él dice en la Biblia que le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. Era un hombre ya mayor y le hace una promesa y le da un hijo ya en su vejez, a él y a su esposa. Pero bueno, entonces el pacto es con Israel. Vamos a Éxodo 24, 1. Ya me están diciendo acá Dios, no sé qué se refiere. Ah, no, me están llamando, ¿qué? ¿Mandé? 24:1 de Éxodo. Perdónenme. A ver, 24:1 dice, perdonen, es que las hojas de mi Biblia están poco pegadas. Bueno, dice 24:1, dijo Adonai a Moshe, sube ante Adonai tú y a Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, porque Moshe no se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen, y suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo lo que el pueblo respondió una voz, dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Adonai, y levantándose de mañana edificó un altar en el pie y las 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció toda la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de ¿qué? De el pacto, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Ahí está el pacto que estableció Dios, ya lo confirma también con Israel. O sea, lo hizo con Abraham y luego lo confirma con Israel. Espero que quede claro, no hay ningún pacto, ya hemos visto esto más en otros estudios, no hay ningún pacto con ninguna iglesia. La semana pasada o la antepasada, no recuerdo, vimos cómo el pacto fue con Israel. Si tú te conviertes al Dios de Israel, tú te vuelves parte de Israel, según Romanos 11, tú ya te vuelves parte de la nación de Israel. Pueden leer todo Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Ustedes ya pertenecen al olivo natural si ustedes buscan al Dios de Israel, porque Dios no hizo ninguna iglesia, Dios no formó ninguna iglesia, era una línea de Israel. Viene el Mesías, ahora ya se entiende la enseñanza con el Mesías, pero no que el Mesías haya dicho, yo ya quito lo que es la iglesia, ya se pone la iglesia y ahora se quita Israel. Israel va a continuar y la enseñanza todo está fundamentada sobre la nación de Israel. Entonces, no hay ningún pacto, si usted quiere anotar la cita, la vimos la semana pasada en Romanos 9, capítulo 4 capítulo 9, versículo 4 y 5. Entonces, los pactos y las promesas son con Israel, no son con los gentiles, no son con los paganos, no son con los evangélicos, es con Israel. Ya si tú te añades a él, ya ahí
ya eres partícipe de los pactos, de las promesas, de la promulgación de la ley, de todas las bendiciones que Dios tiene para Israel, ya te llegan a ti si tú quieres. Bueno, espero que les haya quedado claro. No hay pacto ni con cristianos, ni con católicos, ni con ninguna nación. Es con Israel el pacto. Siguiente pregunta. ¿De dónde surge o se forma la nación de Israel o los israelitas? Muy bien, muy buena pregunta. ¿De dónde surge o de dónde se forma la nación de Israel o los israelitas? Bueno, la nación de Israel surge precisamente del nieto de Abraham. Abraham, en su vejez, ya les había comentado, tiene a su hijo Isaac en hebreo, es hijo de la promesa, ya lo tiene en su vejez, tiene a Isaac, y luego Isaac tiene unos gemelos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son gemelos. También Isaac tuvo que orar por su mujer porque también era estéril, no podía tener hijos, y Dios la escuchó, dice la Biblia, y luego ya nace Jacob y Esaú. Fueron gemelos, el mayor era Esaú, el menor era Jacob. Y vamos a Génesis 15, Génesis 15:1 dice: Después de estas cosas vino palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no te he dado prole, o sea, hijos, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, es lo que está diciendo Abraham. O sea, tú me has dicho que vas a hacerme una nación grande. Yo ya estoy viejito. ¿Y cómo me dices que voy a ser una nación grande y que voy a ser bendición para todas las naciones? Según Génesis 12, pueden leer ustedes el inicio del capítulo 12 de Génesis. Y le dice: ¿cómo yo voy a tener una bendición si no tengo hijos? Y pues tengo aquí a mi siervo, a mi mayordomo Eliezer. Y él prácticamente lo que está diciendo es el que va a heredar mis cosas, porque yo no tengo prole, no tengo hijos, no tengo descendencia. ¿Cómo es? Pero fíjense la respuesta que le da el Eterno. El 4. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, va a cumplir la promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso se lo voy a decir a usted siempre. No puede cambiar. Dios no puede cambiar y decir: ahora ya no me gusta esto, ya lo voy a cambiar. Ya no me gustó el pacto como estuvo, como lo hice yo, ahora vamos a hacer un nuevo pacto. O sea, no, Dios no es hombre para que mienta. O sea, él dijo algo y eso se va a cumplir. Dice el 5: Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. O sea, le creyó. O sea, imagínense ahorita un ancianito de 100 años y que Dios le prometa y le diga: ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo y de ti voy a formar una nación grande, y luego aparte de una nación grande voy a hacer que esa nación crezca en todo el mundo y se riegue por todo el mundo y seas bendición para todas las naciones. Y tu descendencia va a ser como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas de los cielos, que son millones y millones y millones de estrellas. Imagínense. Entonces, Abraham le creyó y dice que le fue contado por justicia. Un ancianito, usted vaya y dígale: ¿sabes qué? Dios tiene algo para ti, y va a decir: tú estás loco. Entonces, Abraham sí le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante, el 17:19 dice: Respondió Elohim: Ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Fíjense, le vuelve a decir pacto perpetuo. ¿Vale? Hay que tener presente esto.
pacto perpetuo para los descendientes después de él. O sea, no nada más para él, es perpetuo, o sea, es para siempre. Vámonos al 21:1. 21:1 dice: visitó Adonai a Sara. Aquí ya está la promesa cumplida. Cheque nada más esto. Visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. O sea, es parte del pacto, la circuncisión es una señal de pacto. No vamos a hablar de eso, pero también entra dentro del pacto. Dice el 5: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ahí está la promesa. El 29:31. Más adelante. Si lo tienen antes, ayúdenme, 29:31, ya lo tengo, se tardan mucho. Dice: y vio Adonai que le era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Quién era Raquel? Era la esposa de Isaac, precisamente el hijo de Abraham. Entonces, era estéril, pero fíjense lo que dice el 30:24. No, estoy mal. 29:31 empezamos a leer, ¿verdad? Bueno, no vamos a leer esto, nada más vamos a leer el 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Y van a decir: bueno, ¿y quién es Lea? Bueno, Lea también fue la mujer no, perdón, estoy con los hijos de Jacob. Es que me adelanté. Perdón. Bueno, me adelanté. Bueno, Lea y Raquel son mujeres, o fueron mujeres de Jacob. Ya no anoté entonces la cita de la esposa de Isaac, pero bueno, Jacob es hijo de Isaac, entonces es nieto de Abraham, del que empezamos a hablar, de que salió de Ur de los caldeos. Y bueno, vamos a ver, porque la pregunta es: ¿de dónde surge y de dónde se forma Israel? Entonces, Lea es la primer mujer de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob trabajó para Labán, un hombre, un familiar que trabajó para él, para que le diera a Raquel, porque él amaba a Raquel, pero este tramposo señor le cambió a la mujer y le dio a la mayor y le dijo: ¿sabes qué? No se estila esto aquí en esta tierra de nosotros, o en la familia, que primero salga la menor antes que la mayor, y en la noche de bodas, vaya sorpresa que se lleva, se la cambió y se le pone a Lea. Pero como amaba mucho Jacob a Raquel, tuvo que trabajar otros 7 años, y el encajoso de Labán le dice: pues tienes que trabajar, y le trabajó otros 7. O sea que para obtener a la mujer que amaba, trabajó 14 años. Pero resulta que Raquel era estéril, pero Lea también, como amaba Jacob a Raquel, esta Lea se sentía menospreciada, y Dios la bendijo dándole hijos. Entonces la primera que tuvo hijos fue Lea, su primer mujer, pero a la que amaba realmente era Raquel. Y luego Raquel ya era al revés, fue menospreciada por Lea, porque ella le dio hijos a Jacob, y resulta que ahora se cambian los papeles. Pero como Raquel, todos queremos ayudar a Dios, pensamos que nosotros somos muy buenos, muy santos, le quiso ayudar a Dios,
y le dio a su sierva, y le da a su sierva, y queda embarazada la sierva de Raquel, y ya le da hijo. Y luego resulta que Lea también, y hay una competencia, y luego también le entrega a su sierva, esta Lea, y bueno, entonces Jacob, para no hacerles más larga la historia, lo estoy parafraseando obviamente, resulta que de las 4 tuvo hijos, y de las 4 mujeres tuvo hijos, y de ahí nacen 12 hijos, 13 con una mujer que se llamó Dina, que ya no menciona más la Biblia, nada más de su nacimiento, y hasta ahí. Entonces vamos a ver el 32 que dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Ese fue su primer hijo de Israel, porque dijo: ha mirado Adonai mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pueden leer ustedes, seguir leyendo todo el capítulo 31, empieza en el 30 y hasta el versículo 24. No lo vamos a leer para no entretenernos mucho, ustedes lo pueden leer y ahí se mencionan. Fíjense, el 24 nada más dice: y llamó el nombre de José diciendo, añádame Adonai otro hijo. Este hijo, José, ya fue, ahora sí, porque Dios le quitó lo estéril a Raquel y la bendijo con este hijo José, y más adelante la bendijo con Benjamín. Después Dios le permitió tener 2 hijos de ella. Pero bueno, de ahí salen los 12 hijos de Jacob. Vamos más adelante, capítulo 35, 10 al 12. Si lo tienen ustedes primero, no, ya lo encontré. 35, 10 dice: y le dijo Dios, llamarás otra vez. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Estamos hablando del mismo Jacob, el que ya tuvo 12 hijos, ¿sale? No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Bonito nombre, por cierto, ¿eh? También le dijo Dios, es que me llamo yo así, por eso lo digo. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, o sea, a tu abuelo, y a Isaac, o sea, a tu padre, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Pero fíjense lo que dice el 12. El 11, la segunda parte dice conjunto de naciones. ¿Por qué conjunto de naciones? Porque esa tierra que le dio a ellos se dividió en 12, porque les dio un tramo, vamos a llamarle un territorio, dentro de esa misma nación le dio un espacio a cada una de esas tribus. Bueno, entonces por eso le dice un conjunto de naciones, aunque en realidad tenían que haber sido uno, que después se separaron, hubo problemas. Bueno, vamos más adelante. El 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, o sea su hijo. Ya se dan cuenta aquí en el 22, arriba en el 11 le cambió el nombre, ya no era Jacob, sino ya era Israel, y entonces ya el 22 ya aparece como Israel. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Aquí ya vemos los 12 hijos de Israel. Aquí están los nombres. Les digo, fue de 4 mujeres, fueron de sus 2 esposas legítimas y sus 2 siervas. Aquí están los nombres, vamos a leerlos. Dice, los hijos de Lea, fue Rubén, el primogénito, el primero. Dice, de Jacob, o sea, acuérdense, Jacob, Israel es el mismo. El segundo es Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fue José y Benjamín. Acuérdense que ya al final Raquel, la mujer que realmente amaba, nada más tuvo 2, José y Benjamín. Y luego de las siervas, los hijos de Bila, sierva de Raquel, fue Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. No estaban ni siquiera en Canaán, en la tierra prometida. Todavía no estaban en la tierra prometida. Aunque Abraham, su abuelo, sí estuvo ahí. O sea, el bisabuelo de todos los 12 hijos de Israel. Bueno, ya leímos eso. Ahora vamos al 48. Porque va a suceder algo aquí muy
interesante. Capítulo 48, del 1 al 6. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Bueno, aquí les explico rapidito. ¿Qué sucedió? Que los hijos de Israel, los hermanos de José, los vendieron a unas personas que iban pasando por ahí, unos madianitas. Los madianitas los vendieron a los egipcios. Y bueno, fue un plan de Dios, el cual mostró misericordia, porque llegó a crecer tanto José en Egipto, a pesar de que fue primero vendido como esclavo. Creció tanto que llegó a ser el segundo de Faraón. Fue el gobernador de toda la nación de Egipto, la potencia más grande en su momento, o en ese momento, en toda la tierra. Y fue el gobernador, un plan de Dios para que no muriera, porque vino una terrible hambruna. Hubieron 7 años de abundancia y 7 años de hambruna en toda la tierra, y José tuvo mucho que ver. Él fue el que administró todos los bienes de Faraón, y gracias a eso después llegó los hijos de Jacob, de Israel, llegaron a Egipto y no murieron de hambre, porque si no hubieran muerto de hambre. O sea, Dios permitió eso. Entonces José perdona a sus hermanos. Se da a conocer después, porque no lo reconocían después de mucho tiempo, y ya les dice: ¿saben qué? Yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron, al que menospreciaron, al que maltrataron. Yo los perdono, y los perdono porque fue un plan de Dios para que no muriéramos. Tráiganse a mi papá. Y se los llevó. O sea, ya estaban en Canaán, y se los lleva de regreso a la tierra. Se los lleva a Egipto, y allí en Egipto empiezan a crecer como nación. Y bueno, entonces José tiene 2 hijos en Egipto, Manasés y Efraín. El 2 dice: y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, o sea, ahí está hablando Jacob, Israel, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. O sea, Jacob, Israel, adopta a los 2 hijos de José como hijos suyos. Entonces, nosotros ya habíamos leído los nombres de los hijos de Israel, pero resulta que ya después no aparece. Nunca leímos que apareciera José, porque José no estaba dentro de ellos, pero no aparece tampoco el nombre de José después, aunque ya después se reencontraron, sino que Israel adopta a sus 2 nietos, y ellos pasan a ser de la nación de Israel también, o sea, de las tribus de Israel. ¿Qué sucedió? Porque teníamos 11, tenemos 11, pero se quita José, entonces quedan 11, y ahora se añade 2, serían 13. Está raro, ¿no? Porque ahora ya no son 12, serían 13, pero vamos a ver qué sucede. Éxodo 1, más adelantito, un poquito más adelante. 1 al 5. Y váyanme buscando números 1, 5. Fíjense. 1:1 de Éxodo dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. Ya ven que aquí ya no aparece como Jacob. Dice que entraron en Egipto con Jacob. Bueno, aquí apareció otra vez, pero es el mismo, Cada uno entró con su familia: Rubén, el primogénito; Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Aser. ¿Sí? Aquí no aparecen los nombres de los hijos de José.
Y no aparece tampoco José. ¿Qué dice el 5? Dice, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Por eso no es contado, porque José, él vivía en Egipto como gobernador de la nación de Egipto. Entonces, contamos es Rubén 1, Simeón 2, Leví 3, Judá 4, Isaacar 5, Zabulón 6, Benjamín 7, Dan 8, Neftalí 9, Gad 10 y Aser 11. 11. Y los dos hijos de José, que ahora ya son adoptados por Israel, son 13. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos más adelante, Números 1:5. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de... A ver, permítame, yo lo voy a leer porque si leemos todo nos vamos a tardar mucho. Lo voy a leer yo, porque dan los nombres de los hijos de los hijos. Entonces se va a alargar mucho y nos vamos a tardar mucho. Entonces, permítame. 1:5 dice: estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. De la tribu, dice ahí, de la tribu de Rubén. Nos vamos a brincar los otros nombres. El 6 dice de Simeón, de Judá, de Isaacar. El 9 de Zabulón. El 10 de José, o sea, pero José no cuenta. Los que cuentan es, adelantito dice, de Efraín. Si ven, y luego más adelantito, dice de Manasés. O sea, por eso dice que por parte de José, el que estaba en Egipto. El 11 dice de Benjamín, de Dan, de Aser, de Gad y de Neftalí. Si se dan cuenta, aparecen, pero ¿cómo está el asunto? Que aquí ya no aparece una tribu. ¿Qué tribu es la que no aparece? Muy fácil. La tribu de Leví. Eran 13, pero ya ahí se recorta la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví es la que es el que Dios escogió para que ministrase. Los levitas, lo que nosotros conocemos como levitas, de ahí ya vienen los sacerdotes, el sumo sacerdote, ya vienen todos los cantores, los que movían el tabernáculo cuando el pueblo de Israel tenía que moverse de un lugar a otro. Ellos eran los que tenían que trabajar en esa parte, en todo el servicio, el culto para Dios, y entonces era la tribu de Leví. Entonces se quita y esa tribu es distribuida en todas las otras tribus, en todos los territorios de las otras tribus de Israel. Espero que les haya quedado claro. Nació o surgió la nación de Israel o los israelitas del nieto de Abraham, del hijo de Isaac. Dios le cambia el nombre por Israel y de ahí salen las tribus de Israel. Por eso nosotros los conocemos como Israel o las naciones o la nación de Israel. Siguiente pregunta. ¿Cuándo y por qué se divide la nación de Israel? ¿Por qué se divide la nación de Israel? Por una imprudencia de un rey. Ellos no tenían rey. En el año 930 antes del Mesías, antes de Cristo, ustedes han escuchado el rey David. Bueno, el primer rey de Israel fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón. Todos hemos escuchado también de Salomón. Pero ya el cuarto rey de Israel fue Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón. Cuando muere Salomón y queda Roboam su hijo, era muy joven y llegan a decirle, ¿sabes qué? Tu padre nos dio muchas cargas. O sea, todavía con Salomón estaba tranquila la situación un poco, pero llega él y le dicen, ¿sabes qué? Quítanos un poco de carga que tu papá nos había puesto. Y entonces Roboam, en lugar de quitarle carga, les pone más carga. ¿Por qué? Porque se acercan los ancianos de Israel para que le den consejo y le dice, sí, quítales carga. Pero Roboam no hace caso a los consejos de los sabios judíos o de los ancianos de Israel y va y le pregunta a sus amigos. Imagínense, por favor, es como si ahorita un adolescente va y le pide consejo a sus amigos, pues obviamente van a caer en un error. ¿A quién le tiene que pedir consejo? Pues a los papás, a los tíos, a la gente mayor que obviamente es sensata, ¿no? Entonces va y le pide consejo y los amigos le dicen, sí, dales más carga, dales más duro,
y les pone más carga y entonces se rebelan. Ellos ya estaban establecidos en la tierra y habían salido de Egipto y habían conquistado la tierra y estaban distribuidas en toda la nación de Israel, lo que nosotros hoy conocemos mal llamado Palestina, y entonces se divide, bueno, no, ahí no se, hasta ahí se divide con Roboam el reino, se divide con Roboam. ¿Por qué? Porque estaban las 12 tribus de Israel distribuidas así a lo largo. Y fíjense, vamos a Reyes, primer libro de los Reyes. Reyes 12. Bueno, no lo voy a leer, ya les conté más o menos porque está un poquito largo, pero ustedes pueden leerlo en casa. Es primer libro de Reyes 12:1. Y resulta entonces que ahí es donde se divide el reino. Dejen busco el versículo que dice donde se divide prácticamente. Fíjense que les puso cargas y el versículo 16 dice todo. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, el abuelo de Roboam. Dice: no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Isaí era el papá de David. Dice: Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. Entonces, dice David, entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué sucedió? Que 10 tribus vienen todas las tribus de Israel, más bien todas las tribus de Israel, los príncipes, porque así se manejaba el gobierno en Israel, tenían que hablar los príncipes, o sea, unas personas que eran las cabezas de las familias de cada tribu, por decir, de Rubén, de Simeón, de Isaacar, de Neftalí, de Zabulón, y ellos eran como los que representaban a esa tribu. Entonces ellos llegaron con Roboam y le dijeron: quítanos carga, y le dice no. Entonces cuando ellos ven la respuesta del rey, le dicen: no les voy a quitar carga, al contrario, les voy a dar más carga, más impuestos, más trabajo, más todo. Entonces ya le responden lo que acabamos de leer: ¿qué tenemos nosotros con David? O sea, refiriéndose a él, que nosotros ¿qué tenemos con David? Entonces se divide el reino, y al sur, en su territorio, al sur estaba Israel y Benjamín, y al norte estaban las otras 10 tribus. Entonces se separan, ahí prácticamente se divide el reino. Se queda Israel del norte, y así se llama, Israel del norte, y Judá se queda como Israel del sur. Efraín, acuérdense que era el nieto de Israel, él quedó representado a la casa de José, su papá, y entonces él es la cabeza de Israel del norte. Ya después hacen rey a otro que se llamó Jeroboam, ahí mismo lo pueden leer más adelantito, y ya queda Jeroboam como rey de Israel, y así le llaman: la casa del norte, casa del sur, casa de Israel, casa de Judá, casa de Efraín, casa de David. Abajo, por cortar, lo acabamos de leer en ese versículo, David. ¿Por qué? Porque Roboam quedó David, era David. Entonces así se dividió el reino. Entonces usted escucha que la Biblia dice la casa de David, se está refiriendo a Israel del sur. Cuando se refiere a la casa de Efraín, se refiere a los del norte, que son 10 tribus, y al sur nada más se quedó Judá y Benjamín, y se quedaron algunos benjamitas también con las otras tribus. Entonces en el sur se quedaron tribu y media, y se iban a levantar porque ya Roboam quiso corregir y quiso atacarlos, y ya más adelantito ustedes lo van a poder leer en los versículos
más adelante Dios no se los permite, le dice, y regreses a sus casas porque yo permití esto. Bueno, ahí es cuando se divide la nación de Israel. Siguiente pregunta. ¿El cristiano se debe considerar gentil o se debe considerar parte de Israel? Bueno, ya lo vimos en los dos estudios anteriores, la semana pasada y la antepasada. Yo no me voy a llamar gentil porque ya vimos que la palabra gentil significa gente de otras naciones, pueblos, paganos, enjambre de langostas, es algo negativo. Yo no me puedo llamar gentil. A nosotros nos pusieron en la Biblia gentil porque no encontraron una palabra adecuada. Yo puedo ser de origen gentil, mi origen sí puede ser de gentil, pero ahora que yo ya soy creyente en el Dios de Israel, ahora yo pertenezco a esa nación y yo ya soy bendecido en la simiente de Abraham. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Lo dice en el Antiguo Pacto o en el Tanaj? No. Lo dice también, no nada más ahí, también lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Pertenecemos a Israel? Sí. Ahora vamos a ver qué dice Gálatas. Gálatas 3. Tres 27 al 29. Mm. 3:27 dice: porque todos los que hemos sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estamos revestidos. Ya no hay judío, o sea, ya no hay de israelitas, vamos a llamarle así, ni griego, que está representando a los de origen gentil. O sea, ya no hay, cuando ya tú conoces de la palabra de Dios, ya no hay una diferencia, ya es lo mismo, tú ya eres parte de. Dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach. El 29, y si ustedes son de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Linaje de Abraham. Y nosotros ya somos adoptados, o sea, pertenecemos a Israel. Si esto no se ha entendido en el cristianismo, es porque a lo largo de los años ha intervenido mucho la enseñanza romana, helénica, en el cual nos dice que ya la iglesia es una, que los judíos son otra cosa, y no es así. Cuando nosotros pertenecemos, cuando nosotros aceptamos a Dios y queremos seguir a Dios y servir a Dios, nosotros somos injertados en el olivo natural según Romanos 11 y nosotros pertenecemos a Israel. Como un judío, así nosotros pertenecemos, aunque no tengamos sangre judía, aunque no tengamos sangre judía, espiritualmente ya estamos ahí. Pero ahora nuestra mentalidad no va a ser cristocéntrica o cristiana, nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad hebrea, una mentalidad hebrea, ya no una mentalidad griega. Efesios, adelantito está Efesios 2. Dos 11 al 20, pero vamos a ver nada más un versículo. Pueden leerlo ustedes también en casa, Efesios 2, 11 al 20. Dice, por tanto, el 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Fíjense, estábamos alejados de los pactos. Es lo que les digo, los pactos no los teníamos nosotros porque somos de origen gentil. Ahora que ya nosotros le aceptamos, nosotros ahora ya tenemos los pactos, ya tenemos las promesas, porque ya somos injertados en Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Mashiach Yeshua, ustedes que están en otro tiempo estaban lejos,
han sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Y vamos adelantito. El 19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. O sea, ya nosotros ya no somos gentiles, que también significa extranjero. Dice, no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, nosotros no podemos decir que somos gentiles, que somos paganos, que somos de las naciones. Nosotros ya pertenecemos a Israel. Primera de Corintios 12:2. Un poquito más atrás. Segundo de Corintios 12:2 dice, no es cierto, no es primera. Si lo tienen, léanlo, si me ganan. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Cuando erais, porque es español. Cuando erais, o sea, cuando eran gentiles, o sea, nosotros éramos gentiles. Y usted sí va a encontrar en toda la palabra que dice gentiles como si lo fuéramos, pero porque no encontraron en la traducción una palabra adecuada para poner o hacer diferencia, más que algunos versículos como el que acabamos de leer, que dice que no hay griego, judío o griego. Ahí es donde se hace esa diferencia. O sea, estamos hablando de judíos, o estamos hablando de israelitas, o estamos hablando lo contrario, que son griegos, que representan a los gentiles. Bueno, espero que les haya quedado claro. No somos, nosotros ya no somos, o ya no nos podemos considerar gentil, porque el significado es pagano. Yo ya soy hijo de Dios, o sea, yo ya soy un israelita. Un israelita, eso no quiere decir que yo voy a judaizar, o que yo voy a decir, ya yo soy un judío y ya me voy a vestir con un gorrito negro, una kipá, y voy a vestir todo de negro. No. Esos son su identidad de ellos, de los judíos, pero sí pertenecemos a Israel y tenemos que volver a las raíces hebreas. Siguiente pregunta, y yo creo que va a ser la última. Hicimos muy pocas preguntas ahora, pero era para que les quedara claro con la Biblia. Última pregunta, todavía hay muchas, de aquí a 8 días vamos a continuar. ¿Terminó la ley a partir de que vino Jesús? Terminó la ley ¿cómo? ¿Terminó la ley? Repítame. ¿Terminó la ley o a partir de que vino Jesús? ¿Terminó la ley a partir de que vino Jesús? Pues es un rotundo no. No terminó la ley. En el cristianismo, en el catolicismo, en el cristianismo nos dicen, ya terminó la ley, ya se acabó la ley ya no sirve, porque hay unos pasajes mal interpretados en los cuales pareciera que nos dice eso, pero no han visto otros capítulos, otros pasajes bíblicos que claramente nos dice que no ha pasado. Acuérdense que los pactos, ya lo leímos, son perpetuos, no se pueden quebrantar. Vamos a Mateo 5, y esto lo dijo Yeshua, ¿no? Jesús. Para aquellos que no saben, porque he dicho yo Yeshua, bueno, es el nombre original. Nosotros decimos el nombre original del Mesías, que es Yeshua, no Jesús. También ese estudio ya lo tenemos, también les digo, pueden buscarlo. Dice Mateo 5, 17 al 19, no piensen que he venido para abrogar la ley. Esa palabra abrogar, no es muy entendible. Es la palabra quitar, eso es lo que significa quitar, deshacer, destruir. Entonces yo voy a poner una de esas palabras para que usted lo entienda mejor. Dice, no piensen, no piensen que he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice que no se quite ni una J ni una tilde. J es una letra, una tilde representa un signo de la escritura hebrea. Entonces, no se va a poder quitar nada de lo que está en el Antiguo Testamento. Nada de lo que está en el Antiguo Testamento se va a poder quitar. Todo se tiene que cumplir, todo se va a cumplir, las profecías, porque habla de la Torá, o sea, de los mandamientos, y de los profetas, lo que han dicho los profetas. Entonces Yeshua dice que el que enseñe los mandamientos, fíjense que dice, el que enseñe los mandamientos será grande en el reino de los cielos, y el que no enseñe los mandamientos va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué está diciéndonos esto? ¿Que se van a perder? Tal vez no, yo no sé, solamente Dios sabe, pero lo que sí nos está diciendo, que si llegamos ante la presencia de Dios y hay premios, porque la Biblia también nos habla de premios para los que hacen el bien, o sea, los que vamos a ser salvos, va a haber diferentes tipos de galardones, dice la Biblia. Entonces, dice, va a ser pequeño. Entonces, si un predicador, un evangelista, una persona que se dedica a hablar de la palabra de Dios durante muchos años y a lo largo de muchos años enseña la Biblia o predica y gana a muchas personas para el reino de Dios, pero no enseñó los mandamientos, dice la Biblia que va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero dice que el que enseñe los mandamientos va a ser grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Se va a quitar o se deben de quitar los mandamientos o se quitaron los mandamientos cuando vino Jesús, cuando vino Yeshua? De ninguna manera, no se quitaron los mandamientos. Él mismo lo está diciendo, no se va a quitar. Hay algunos pasajes como Romanos, vamos a Romanos, rapidito. Romanos, no, Gálatas 6, 16. ¿Lo tienen? Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Elohim. A ver, permítame. 6, 16. Gálatas 6. Ah, no, me equivoqué de cita entonces. No, es 5, 16. Nada más lean el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la Torah. Fíjense, aquí dice, no están bajo la ley. Sí, aquí parece que nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley. Pero ¿qué es este versículo? Se ha malinterpretado durante muchísimo tiempo. Porque dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Pero a qué se está refiriendo? Fíjense lo que dice más adelantito. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son los adulterios. ¿Qué quiere decir entonces esto? Porque ya no está hablando de pecados. Que no están bajo la ley. Claro, cuando usted está en el Espíritu, cuando usted está obedeciendo a Dios, ¿qué es lo que sucede? Que si usted obedece los mandamientos, no está usted bajo la ley. ¿Cuál ley? Las consecuencias de la ley. Cuando usted se pasa un alto, usted va a recibir una sanción. Entonces esa sanción quiere decir que usted está bajo esa ley, ¿no? Usted es un conductor, automáticamente usted quebranta esa ley de pasarse el alto y usted ya usted tiene una consecuencia de esa ley. Pero si usted no se pasa el semáforo, usted está el semáforo en rojo, usted se detiene,
ya no está usted bajo esa consecuencia de la ley, porque usted está guardando esa instrucción. Es lo que sucede aquí. Entonces, por eso dice que ya usted no está bajo la ley, o sea, la consecuencia de la ley. Entonces hay que entender eso. No se está refiriendo a que ya no está bajo los mandamientos, porque ya vimos que Yeshua lo dijo claramente. Yo no he venido a quitar la ley o los profetas. Yo vine a cumplir. Tengo muchísimas citas de esto, pero vamos a ver algo que le dijo Pablo precisamente, porque muchos Gálatas, lo que acabamos de leer, lo escribió Pablo a una iglesia en la ciudad de Galacia, a los Gálatas, y él está diciendo esto. Y hay muchos pasajes también en Romanos que parece que nos dice, ya pasó la ley. Ahora vamos a ver qué dice Pablo, una carta a uno de sus discípulos. Segunda de Timoteo 3. Y yo creo que vamos a terminar con esto. Hay más citas, se las voy a dar al final y ustedes las analizan en casa. Segunda de Timoteo 3. Nosotros en las congregaciones normalmente nos predican estos versículos y son muy conocidos. El 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ya lo anterior no lo ven, los predicadores no lo enseñan. Qué curioso, ¿no? Entonces nosotros sí nos vamos a ir atrás, más atrásito. Vámonos al versículo 10, un poco más atrás. Dice, aquí le escribió Pablo a un discípulo que se llama Timoteo. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, o sea, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, tú has pasado cosas feas como las que yo he pasado. Dice el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach Yeshua padecieron persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste, fíjense lo que le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, has aprendido de mí, yo soy tu maestro. Como quien dice, el 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Mashiach Yeshua. ¿Cuáles sagradas escrituras? El Nuevo Testamento no está considerado como sagradas escrituras. El que está considerado como sagradas escrituras es el Antiguo Pacto, o el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, no el Nuevo. ¿Por qué? Muy fácil. Esta carta se escribió en el año, si no mal recuerdo, aproximadamente en el 65 después del Mesías. Y todos los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, los Evangelios, luego Hechos, luego las cartas de Pablo, luego las cartas luego Hebreos, luego las cartas la carta de Santiago, las de Pedro, las de Juan, la de Judas, y luego al final lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis o Revelaciones, que es una carta que escribió también el apóstol Juan. Todas esas cartas, todos esos escritos fueron recopilados por la Iglesia Católica muchos años después. Y entre ellos no se conocían perdón, está fallando porque la pila. Perdón. Bueno, sí.
Bueno, perdón, se le estaba acabando la pila al baflecito. Espero que me alcancen a escuchar ahí. Espero que me alcancen a escuchar. Bueno, entonces, todas esas cartas, las primeras que se empezaron a escribir aproximadamente en el año 50 después del Mesías. Los evangelios también 50, 55, 60. Todas esas cartas se escribieron en esa época. Las cartas de Juan fue el que las escribió ya después, era el anciano. Eran las cartas de Juan en el año más o menos 90 después del Mesías. En el 90-95 se escribió el Apocalipsis. Entonces, en todo ese lapso de años, habían unos de ellos que entre ellos no se conocían las cartas, o sea, los escritos de los otros. Algunos sí los conocían, pero no estaban recopilados como tal. O sea, no los tenían como nosotros los tenemos nosotros así recopilados. Los tenían esparcidos y se enviaban las cartas, y algunas comunidades los tenían, como por decir, Pablo le escribió a Gálatas, y a esa iglesia en Gálatas ellos tenían, y probablemente a lo mejor en algún otro lado las habían leído, ¿no? O las habían compartido. Pero eran cartas específicamente luego a una congregación en específico. Entonces no podemos decir que se esté refiriendo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no había como tal, no estaban incluso algunas ni siquiera escritas. Ni siquiera las habían escrito. Se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y entonces le dice, escudriña, sigue buscando en las Sagradas Escrituras las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. Entonces parece que Pablo en Romanos, donde leímos allá en Romanos, nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y en la carta que le escribe a Timoteo le dice, escudriña o sigue buscando en las Escrituras porque te pueden hacer sabio. Entonces, ¿cómo está eso? Parece que se está contradiciendo. No se está contradiciendo. Es que hay que entender los términos con una mentalidad hebrea. La Torah o las instrucciones, porque eso es instrucción. Acuérdense que Torah es instrucción. La palabra que nosotros encontramos como ley es la palabra Torah, que significa instrucción. No significa ley, porque ley se oye muy duro, muy rígido. Viene de una palabra griega que le pusieron nomos, y como no encontraron una palabra más adecuada para instrucciones, le pusieron nomos y le pusieron ley a toda la Biblia, nuestra traducción, y se oye ahora muy duro, y por eso todo el mundo le huye a la ley. Pero no es ley, es instrucciones. O sea, son mandamientos y reglas. Donde quiera va a haber. En la casa hay reglas, en la escuela hay reglas, en el trabajo hay reglas, hay instrucciones. En todos lados va a haber instrucciones. Entonces no podemos decir que las leyes de Dios pasaron. No se puede decir. Yeshua mismo lo dijo, ya lo leímos en Mateo 5, 17 al 19, no ha pasado. Les voy a dar unas citas si los quieren leer en casa para que ustedes los analicen. Lucas 16 al 17, los pueden anotar y luego ya lo revisan en casa. También pueden ponerlo, pueden escribir ahí, pueden decir, ¿saben qué? Yo no tengo Biblia, o pueden leerlo, y la siguiente clase, la siguiente semana las leemos estas citas. Gálatas 6, 16 al... No, ese está mal. Ya dijimos que no era 6, 16, 18, era 5. Gálatas 5, 16, 18 fue la que leímos. Santiago 2, 8 al 11. Primera de Juan 3, 4 al 8. Y luego en ese mismo capítulo del 18 al 24. Luego la cita ya dimos, la de Timoteo 3, 10 al 16, y luego 16 y 10, bueno, del 10 al 17, luego Romanos 2, 10 al 13, y por último, segunda de Pedro 3, 15 al 18, ¿sí? Y Yeshua, cuando se refiere a los mandamientos, que está en contra de los mandamientos y amonesta a los ancianos en Mateo 15, 3, versículo 3, 6 y 9, se está refiriendo a mandamientos de los
ancianos, no se está refiriendo a los mandamientos de Dios. Hay que entender eso, porque muchos dicen, es que Dios, Yeshua, Jesús atacaba a los ancianos de Israel por los mandamientos, porque ya no debían de guardar la ley. No, no se está refiriendo a la ley de los mandamientos de Dios, se está refiriendo a los mandamientos de los hombres. Búsquenlo ahí, busquen esa cita y ustedes se van a dar cuenta que no se está refiriendo a mandamientos de Dios, porque Dios tiene ciertos mandamientos y los rabinos, los sabios judíos, iban aumentando mandamiento tras mandamiento tras mandamiento. El chiste es que ahorita ellos tienen más de 6,000 mandamientos. Imagínense la carga pesada que le habían puesto a Israel. Incluso ahorita todavía tienen esos mandamientos. Esos no los debemos de guardar porque son mandamientos de hombres. Debemos de guardar los mandamientos de Dios. Esos no han pasado. No hay una división que podamos decir el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Eso no existe. Eso se inventó en la iglesia tradicional. Todo es el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y desde que fundó la nación de Israel, como ya lo vimos hoy al inicio, hasta el Apocalipsis se van a cumplir los propósitos de Dios sobre Israel, y nosotros ya somos parte de Israel y los propósitos se van a cumplir también con nosotros. Bueno, hasta ahí el estudio de hoy. Espero que les haya quedado claro. Les repito, si tienen alguna duda o alguna pregunta aparte de las que nosotros se están planteando aquí y que estoy tratando de responder, también se las vamos a contestar. Vamos a hacer una oración dándole gracias. Le voy a pedir a mi mamá que dé gracias, ¿sí? Que dé gracias y somos despedidos. Aquí. Shalom. Bueno, pues damos gracias en esta hora. El estudio, ¿verdad?, está muy interesante y tenemos que seguir escudriñando las Escrituras para saber lo que el eterno Dios tiene preparado para nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo bendito, amado. Esta palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, que en este día hemos recibido, Señor mi Dios, abre nuestro entendimiento para comprender, Padre amado, qué es lo que tú tienes preparado para todos aquellos que se han unido a tu pueblo. Somos el Israel, Padre Santo, el cual tú has guardado en tu mano santa y poderosa. Bendito sea tu santo nombre. Hoy te pedimos, mi Dios, que seas tú, Señor, guardando nuestras vidas, guiándonos y dirigiéndonos, Señor, a través de la Torá, para seguir recibiendo de ti, Padre, la enseñanza que necesitamos, para entender, Señor, cuál es tu propósito y cuáles son, Señor, mi Dios, tus caminos, Padre. Bendito seas, Padre Celestial. Sea a ti, Señor, reverenciado tu nombre y glorificado tu nombre, Padre. Sea tu nombre, Señor, mi Dios, exaltado por todo el mundo y todas las naciones, Padre mío. Gracias. Gracias, mi Dios, porque tenemos una identidad en ti. Ahora sabemos que pertenecemos a tu pueblo y que tenemos que obedecerte y guardar tus mandamientos. En tus benditas manos ponemos nuestras vidas. En tus benditas manos ponemos, Señor mi Dios, todo, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo, quien fue enviado para salvación de todo Israel. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom. Nos vemos la próxima semana y que el eterno Dios les bendiga y bendiga sus hogares y bendiga sus vidas y sus familias.